nombre es Wilmer Zuleta. Hace varios años que tengo estos cursos como pensamiento crítico, como pensar la historia, también argumentación. Y acá quiero que hagamos varios ejercicios de memoria y también de memoricidio. La memoria es una disputa constante y casi siempre los ganadores han contado la historia, pero igual también existe la historia de los de abajo o la historia, entre comillas, de los perdedores de las guerras. Y ahí es donde entra el tema del revisionismo y básicamente hay que hacerse una pregunta: el para qué uno estudia esto, o esto para qué podría ser útil. Y eso se llama el problema del que parte cualquier curso académico. Y el principal para qué lo veo en que en Colombia ha habido un evidente memoricidio. Ha habido una lucha por borrar la memoria que no conviene a ciertos grupos hegemónicos. Y quiero empezar por algo del presente para devolvernos al pasado. Actualmente está pasando en Colombia un memoricidio. Por ejemplo, borrar murales de las víctimas. Eso realmente no es nuevo, pero sí es importante revisar eso porque está pasando. Nuestro trabajo no es emitir juicios morales, porque al fin y al cabo no es una clase de ética, ni tampoco es juzgar personajes, porque tampoco somos jueces, pero como críticos del presente y del pasado sí podemos hacernos la pregunta y podemos en algún momento pensar en lo que implicaría una sanción social. Y realmente la historia patria también está basada en un memoricidio, porque es la forma dominante de los que ganan la guerra, los que cuentan la historia. Quiero que empecemos por ahí, para presentar el programa del curso, con una pequeña reflexión historiográfica. Nos han vendido a personajes como Simón Bolívar como héroes, como próceres. Y si hacemos una historia revisionista, una historia crítica, realmente no eran héroes, no eran próceres, ni siquiera eran demócratas, ni siquiera buscaban libertades. Eran actores que como élite buscaban unos intereses. Y claramente hubo una separación de la monarquía española, es indiscutible. Pero la gran pregunta es: ¿hasta qué punto realmente somos independientes? Si somos un país independiente, o si le tenemos que pedir permiso a Estados Unidos para que nos diga si los inmigrantes deben llegar esposados o no, o si los inmigrantes son delincuentes o no. O sea, si hay que pedirle permiso a Estados Unidos, o si somos independientes. Una pregunta que es lícito hacerse. Entonces, quiero que hagamos la presentación del curso de una manera didáctica, y por eso les he traído billetes, que se supone que los billetes son un símbolo de abundancia, pero también pueden ser un símbolo de codicia. He traído un ejercicio de cómo contar la historia de Colombia desde los billetes. Bueno, creo que me han robado los billetes. No, mentiras. No, imagínense que estos billetes valen más que algunos de los convencionales. Por ejemplo, vea. Bueno, yo sé que algunos de pronto tienen miopía como yo, entonces de pronto no lo ven muy bien, pero este billete dice 1 peso oro. ¿Qué significa? Que esto estaba respaldado en oro. Entonces, si yo les saco este otro billete, bueno, seguramente ustedes eligen este. Yo les digo, ¿con cuál se quieren quedar cuando se acabe la clase? Seguramente van a elegir este. Pero yo como historiador elegiría este, porque este es más difícil de conseguir. O sea, la mirada del coleccionista. La gente del común
cree que esto vale mucho, pero realmente esto vale prácticamente nada, esto no está respaldado en nada. El dólar estuvo respaldado en oro hasta los 70s, hasta que nace el petrodólar y ya no cobra vigencia el tratado de Bretton Woods, y el petróleo supuestamente se vuelve el respaldo del dólar, pero el petróleo es un recurso limitado y hay un desespero por invadir países que tengan petróleo. Pero este billete tiene un valor didáctico, porque con este billete podríamos contar más o menos unos 30 años de la historia. 10 años, casi 11 años de la era republicana y pongámosle otros años de la época independentista y preindependentista. Pues aquí, con este billete podríamos contar 30 años de historia. Claro, las diapositivas son herramientas también importantes para contar la historia, pero yo prefiero las diapositivas físicas, como estas. Entonces, volviendo al tema, si yo les pongo esos dos billetes, seguramente ustedes eligen el que está más bonito, este. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que el original es este y que este es una copia? Entonces ya vale más este. Entonces, mire que las apariencias engañan mucho. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La fecha. O sea, lo que le da el valor a un billete, más que el estado, es la fecha. Porque este supuestamente es del 20 de julio de 1966 y este es del 7 de agosto de 1973. Es decir que este billete supuestamente es 7 años más viejo, pero la diferencia es que este billete es original, esta es una copia, aunque este tenga una fecha más vieja. No, y sería ilógico que el que está en mejor estado sea más viejo, o sea, eso no tiene como mucha credibilidad, puede pasar. Pero estos dos personajes son los responsables de lo que está pasando en Colombia en este momento. Hoy día usted ve en las redes sociales y en las plataformas que no, que Petro, que Uribe, que no sé qué, pero, o sea, son actores contemporáneos y coetáneos, pero realmente el Estado fallido colombiano viene desde aquí. Y esa es una de las tesis que vamos a tratar de demostrar en este curso, como parte de la problemática. Que nuestros problemas no vienen de hace 20 años, o de hace 10 años, o de hace 5. Nuestros problemas vienen desde que nos separamos de España, pero seguimos en casi lo mismo. Obviamente hubo cambios, y claramente no se pueden negar. Pero pasemos a este billete de 2 pesos, oro. Policarpa Salabarrieta. Yo me pregunto si Policarpa Salabarrieta hubiese seguido firme a Simón Bolívar cuando Bolívar se volvió dictador, cuando Bolívar le quitó la vida a más de 500 pastusos, o cuando Bolívar cerró el Congreso, o cuando se volvió dictador de Perú, presidente vitalicio de Bolivia, un país inventado a su imagen y semejanza, o cuando se volvió dictador en Colombia, o cuando le hizo un juicio injusto a Santander. Policarpa Salabarrieta hoy día sería como una especie de guerrillera, pero era una guerrillera que luchaba por una justa causa y que no le tocó la época del poder. El problema radica en que alguien se puede rebelar ante un Estado o ante un imperio, pero realmente uno mide el valor de ese alguien cuando ya gobierna. Eso lo vimos en la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, que varios que empezaron como guerrilleros, cuando llegan al poder se vuelven dictadores y terminan haciendo lo mismo que cuando eran guerrilleros. Y eso realmente
demuestra que una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar en el gobierno. Y precisamente estos dos se vuelven guerrilleros cuando esa palabra empieza a utilizarse. Por ejemplo, si hablamos de la rebelión de los comuneros, que no fue una revolución, fue una rebelión. La rebelión de los comuneros fue antes de la Revolución Francesa. Y en esa rebelión no existía la palabra guerrillero todavía. La palabra guerrilla se la inventan en la época napoleónica, pero ya de inicios del siglo XIX, lo que llaman las guerras napoleónicas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo guerrillero a Bolívar y a Santander, estaría bien, porque el concepto no se sale de la época. Pero si yo le digo guerrillero a Jesucristo, por ejemplo, pues, por poner un caso extremo, sería algo absurdo, algo anacrónico. Eso es una cosa que vamos a estudiar aquí. La anacronía es cuando yo mido valores de una época desde otra muy diferente, o yo utilizo conceptos para una época que realmente en esa época no existían. Por ejemplo, hay historiadores o personas que dicen que Cleopatra VII, la reina del antiguo Egipto, era una feminista, pues por poner cualquier ejemplo, que era una feminista, pero la palabra feminista no existía en esa época. Tampoco existía la palabra machista, tampoco existía el concepto de patriarcado. Puede que en la práctica lo hubiera, hubiese un patriarcado en la práctica, pero no realmente en los conceptos. Y también hay una tesis que dice por ahí un historiador que se llama Edward Carr, que dice que toda historia es anacrónica, o sea que por mucho rigor que le queramos meter a la historia, casi siempre medimos la historia desde los valores que tenemos en el presente. Y aquí viene lo que le decía al compañero que está por allá atrás, que toda historia en su mayoría se cuenta desde el presente. Por eso la historia es fácilmente manipulable o falseable. Toda historia hay que ponerla en duda. Como les decía ahorita, es una disputa por la memoria. Entonces la historia realmente no existe. Lo que existe son un montón de historias. Pero lo que llamamos la historia con mayúscula es una imposición de un régimen que está en el poder. Entonces estos dos señores, sobre todo este señor Simón Bolívar y sus seguidores, nos han impuesto una historia en donde ellos son los héroes y los españoles eran los malos. Pero yo quiero que desarrollemos un enfoque diferente, un enfoque que se llama decolonial. ¿Qué significa decolonial? Pensar la historia desde los de abajo, desde los, entre comillas, perdedores, desde los oprimidos. La mayoría de libros de historia son escritos por los opresores y por eso ellos se pintan como salvadores, se pintan como buenos, como próceres, como liberales, como demócratas, como pacifistas, cuando son todo lo contrario. Y por eso este ejercicio de la historia de los billetes nos lleva a varias reflexiones. Por ejemplo, cuando hablamos de los personajes que aparecen en los billetes, ahí nos damos cuenta que todo nace a partir de un imaginario y una manipulación. Les voy a mostrar, por ejemplo, este billete de 5 pesos. ¿Quién aparece aquí? Un personaje bastante famoso para la época, pero que también es producto de esa historia, ya no tanto patria, sino de esa historia regionalista. Córdoba, José María Córdoba. Y acá nace ese metarrelato de la Antioquia independiente o la Antioquia federal, que todavía algunos defienden esas tesis.
¿Por qué existen tres formas de contar la historia a partir de esos tres personajes? Porque está la historia bolivariana, la historia santanderista y yo lo llamaría la historia regionalista, que es esta. Aquí ya hay tres historias diferentes, pero las tres vienen de la oligarquía. ¿Qué significa la oligarquía? Una clase dominante que gobierna mal. La aristocracia, cuando gobierna mal, se le llama oligarquía. Entonces, ¿cómo podemos notar la falsedad de esta historia? Por ejemplo, en la historia bolivariana nos dicen que este señor Simón Bolívar nos liberó. Y es una verdad a medias. O sea, sí, nos liberó del Imperio Español, irrefutable, sobre todo después de la batalla de Boyacá. Pero la pregunta es realmente si nos hicieron una república libre. Y la respuesta es no. Porque Simón Bolívar era un títere del Imperio Británico, que era el imperio más sangriento. Entre otras cosas, el Imperio Británico era el que manejaba el 82% del comercio de la supuesta nueva república. Entonces, o sea, ¿qué gana uno con liberarse de un amo para llegar a depender de otro amo? Eso es como que, bueno, yo tenía una pareja que me metía a balazos y sobreviví y me separé, me liberé de esa pareja que me metía a balazos, pero mi pareja actual me mete puñaladas. ¡Ay, tan bueno, te liberaste! No, te liberaste de un opresor y ahora estás en manos de otro opresor. Que hasta se me cayeron los billetes porque ya estoy retando mucho la oligarquía. Mentiras que no. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿realmente sí nos independizamos? ¿O solamente nos independizamos en lo político y no en lo económico? Eso podría ser otra tesis. Pero vamos a suponer que nos independizamos en lo político. Pero la Iglesia Católica, manejada desde Roma, manejaba y todavía en cierta manera maneja este país a su antojo. Entonces, de cierta manera seguimos con esa institución colonial. Porque una de las preguntas que se hicieron estos tipos fue, ¿eliminamos la iglesia o no? Entonces ellos dijeron, no podemos eliminar la iglesia, porque hay mucha gente que cree en esto, hasta nosotros mismos. Aunque Simón Bolívar dicen que era masón, y luego ya como que al último se volvió creyente, ya cuando estaba enfermo, oportunista, debió ser creyente desde antes. Los que se vuelven creyentes ya moribundos son hipócritas, como, no, me voy a volver creyente, así me salvan mi alma. Eso es conveniencia. Una persona creyente debe ser creyente toda la vida, pienso yo. Pero más allá de eso, podemos notar que esos personajes son burgueses. Esa es la palabra. Es decir, lo que nos venden como la revolución patria, la revolución independentista fue una revolución burguesa. Obviamente participaron afrodescendientes, que en esa época los llamaban negros, indígenas, que en esa época los llamaban indios. O sea, obviamente participaron personas del pueblo, claro que sí. Pero ¿quiénes se quedaron con el poder? Los indígenas, los afrocolombianos, las mujeres, no. Los que se quedaron con el poder fueron hombres católicos, blancos, heterosexuales y muy dictadores. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la supuesta independencia? ¿O cuál fue la supuesta revolución? Eso no fue una revolución. Fue un cambio, pero no sé si habría que discutir si fue un cambio para mejorar o para empeorar. Hace poco falleció el historiador conservador Pablo Victoria, que yo tengo muchas diferencias con él. Pero yo sí coincido en algo con Pablo Victoria, en que Bolívar no representó ningún cambio positivo. Pues. Obviamente, pues Pablo Victoria lo mira desde el lado conservador, que el tipo claramente es hispanista, o era porque ya falleció, hispanista. O sea,
aunque él comete un error para defender la tesis. O sea, la tesis me parece válida, pero el argumento que él utiliza para defender la tesis es una falacia. Porque él dice que si estos reinos no se hubieran separado de España, que seríamos una potencia mundial, porque tendríamos la riqueza de Venezuela, la riqueza de Panamá. ¿Y por qué digo que es una falacia? Porque los argumentos contrafactuales no son válidos en la historia. No, es que si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, hubiera pasado esto. ¿Usted qué va a saber? O sea, uno podría creer que si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial, entonces iba a acabar con el mundo, salvo con ellos mismos, con los arios. Pero ni así se puede uno atrever a decir que iba a pasar esto. O si yo hubiera seguido con mi primera novia, tendría 20 hijos. ¿Yo qué voy a saber cuántos hijos hubiera tenido? O sea, uno no sabe el futuro. Y por eso los argumentos contrafactuales no son válidos en la historia académica. De pronto en la literatura o en la especulación, uno puede jugar con los contrafactuales. El que hubiera pasado sí. Y puede ser un interesante ejercicio literario. Pero realmente la historia no se puede predecir. Claro, está el profeta Nostradamus, que es, de cierta manera, esos profetas tienen mucho sentido común y aciertan algunas cosas. Es decir, a veces yo digo algo especulativo, pero tengo la suerte de que los hechos me terminan dando la razón. Entonces ahí es cuando uno saca pecho y se vea, yo se lo advertí. Pero cuando uno dijo el argumento, en ese momento no era correcto. Lamentablemente hay cosas que son incorrectas, pero que terminan siendo verdaderas. Porque el azar de la historia hace que a uno le den la razón. Y, sí, yo tenía razón. Por ejemplo, mi padre decía que Álvaro Uribe iba a ser presidente de Colombia desde 1995. Entonces, cualquiera podría decir que mi papá es Nostradamus, porque él predijo algo que iba a pasar 7 años después. O sea, en Colombia en ese momento solamente un miembro del cartel de Medellín había hecho esa misma predicción, pero ese sí era mucho más Nostradamus, porque ese señor la hizo desde los 80. El jefe del clan Ochoa del cartel de Medellín dijo, este muchachito es presidenciable. O sea, lo dijo desde los 80. Pues pucha, se adelantó ¿cuántos años? Se adelantó mínimo 20 años a la historia. En ese momento, ¿a quién se le ocurría que ese inocente joven, que todavía ni siquiera usaba gafas, ¿sí? ¿Quién se iba a imaginar que ese buen muchacho iba a ser presidente de Colombia? Pues yo creo que... Pero el tipo acertó. Entonces uno podría decir, uy, es que es un Nostradamus porque acertó que este era presidenciable. Un tipo que ni siquiera había sido todavía alcalde de Medellín, o gobernador de Antioquia, o congresista. Era apenas un funcionario de la Aeronáutica Civil. El director de la Aeronáutica Civil. Y su padre, bueno, esto no lo digo yo, esto lo dice este libro, el de los jinetes, del periodista Fabio Castillo, del Espectador. Este periodista tuvo que perderse el mapa, porque lo iban a borrar del mapa. Este periodista menciona 2 veces al susodicho personaje. Voy a leerles un párrafo donde lo menciona. Página 76, esta es la tercera reimpresión de 1988, 10.000 ejemplares. Dice, ojo con esto, los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener un sentido cívico, como Medellín sin tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el alcalde Álvaro Uribe Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las 1000 casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad,
financiadas por Pablo Escobar. También adelantó el programa Medellín Cívico, en el que, bueno, digámosle, el comerciante de polvito blanco, el farmacéutico, para que suene más bonito, ¿sí? El farmacéutico, porque no, Pablo Escobar nunca fue condenado por ese delito. O sea, para la justicia, Pablo Escobar era un ganadero y hacendado y comerciante. O sea, para la justicia colombiana, Pablo Escobar no era un traficante de polvito blanco, ni un genocida, ni un criminal de guerra, ni un criminal de lesa humanidad, sino que Pablo Escobar era un hacendado, un ganadero y un hombre de negocios, pero negocios a secas, no negocios ilícitos, ¿sí? Entonces dice, también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el farmacéutico, llamémoslo así, donó miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques. Este párrafo de la página 76 nos está diciendo algo muy interesante aunque realmente esto se dijo fue en el 87, porque esa fue la primera edición, noviembre del 87. Nos dijo que el alcalde de Medellín le hacía propaganda a al hacendado Pablo Escobar en Bogotá. No tiene nada de malo, porque el uno es alcalde y el otro es hacendado y comerciante. No tiene nada de malo. Pero, ¿qué podrían decir algunas personas que lean este párrafo? Van a decir, ese escritor es petrista, pues por poner un ejemplo, ¿cierto? Ese escritor no tiene credibilidad porque es un petrista. Bueno, pero en esa época nadie conocía a Petro, estamos hablando del 87, de 1987. Pero una de las formas que yo encuentro de invalidar el testimonio del otro es decir, no, es que es santista o es uribista o es petrista o cualquier otra cosa, y por eso está mintiendo. Pero por aquí hay otro párrafo que también es bien interesante para ir conectando. O sea, la forma como la memoria se va construyendo. Y este párrafo también vale la pena ser estudiado, porque es una forma de conocer lo que en esa época se sabía. Ya se me olvidó la página, pero por aquí lo voy a encontrar. Porque así es como se construye la historia, como mirando fuentes, se llama una fuente de la época. Pero ese señor está denunciando muchas personas. Y por eso mismo, por aquí quiero mostrarles una figura de otro personaje bien interesante. Bueno, ya lo encontré, página 72. Dice, también es oriundo de Antioquia el senador Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido, comerciante de polvito blanco, quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos del cartel de Medellín y de otros carteles cuando fue director de la Aerocivil. En la página 76 hablan de su época de alcalde y en la época 72 de cuando era senador, para esa época de los 80. O sea, lo primero que yo puedo concluir acá es que, este señor Álvaro Uribe Vélez acá no tiene la culpa de nada. Si tu papá es testaferro o trabaja con el cartel de Medellín, o sea, ¿uno qué culpa tiene de que su padre tenga esos tipos de negocios? Me pregunto yo. O sea, si mi padre es guerrillero o mi padre es paramilitar o cualquier cosa así, ¿yo qué culpa tengo? O sea, uno podría decir, es que este señor no tiene la culpa de tener un padre así. Igual, esta familia es muy interesante porque ellos eran clase media, de Salgar, llenos de deudas.
pero se hicieron hombres de negocios. Se volvieron muy buenos negociantes, porque mire, resultaron con haciendas gigantescas, aviones privados, caballos de paso fino y otros lujitos más. ¿Qué pasa? Que estos tipos se volvieron objetivo militar de las guerrillas. O sea, ¿qué es lo que más detesta un guerrillero? Ver a alguien que es muy rico y que consiguió su dinero de forma ilegal y que no le está pagando la vacuna que ellos creen que merecen. Entonces, estos hacendados estaban cansados de la guerrilla. Así como la guerrilla cuando la guerrilla nació, estaba cansada de la oligarquía y la dictadura del Frente Nacional. Entonces, estos hacendados que eran clase media y se volvieron clase alta con este tipo de negocios de polvito blanco y de caballos de paso fino, entonces ellos dijeron: nosotros tenemos que montar nuestro ejército privado, porque el ejército nacional no es suficiente para combatir a nuestros enemigos. Por eso esta gente fundó el Grupo Más, que significa muerte a secuestradores. Y secuestradores es igual a guerrilleros para ellos. A ellos solamente los secuestraba la guerrilla, nadie más. La delincuencia común no se atrevía a meterse con ellos. Entonces, este libro, ¿qué nos puede ayudar a pensar? Que estos personajes les tocó crecer en un ambiente muy pesado. Solo imaginen esto, que de repente se vuelven ricos. Estos tipos realmente, si lo miramos técnicamente, no eran burguesía, tampoco eran aristocracia, ni eran todavía una oligarquía. Apenas eran unos hacendados que crecieron rápidamente entre los 70s y los 80s, se volvieron multimillonarios. A principios de los 70s eran clase media, llenos de deudas, mujeriegos, alcohólicos y llenos de deudas. Pero llega el polvito blanco con la ventanilla siniestra de López Michelsen, y aquí vuelvo a sacar mis billetes, que es increíble que este señor aparezca en los billetes. Este fue el primer presidente de Colombia que tuvo vínculos con el cartel de Medellín y con los contrabandistas. Busquen la ventanilla siniestra. Bueno, en este mismo libro también está el tema. El Frente Nacional tuvo dictadores, como el señor Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, como los dos Lleras, Alberto Lleras y Carlos Lleras, y que le robó la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla para darse la Misael Pastrana. Entonces, puros dictadores. Alberto Lleras, el más dictador de todos, Guillermo León Valencia, títere total de Estados Unidos, el Plan Lazo, Escuela de las Américas. Carlos Lleras, otro ladrón. Y miren el billete, el más ladrón, el que le robó la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla, y lo ponen en el billete que más vale. Así somos los colombianos. No se les haga raro que en algún momento el billete de 100.000 sea con Pablo Escobar o con Gacha, con un personaje de estos. No se les haga raro. Estos tipos, este que fue un dictador y un ladrón porque le robó la presidencia a otro, y este que fue el primer presidente que tuvo vínculos con el cartel de Medellín, alias el Pollo, salen en estos billetes. Al igual que los dictadores que nos liberaron del Imperio Español. Entonces mire que ahí es cuando yo les digo que hay que conectar el pasado y el presente. El cartel de Medellín se apoderó del Partido Liberal desde mucho antes de Santofimio, que Santofimio fue el militante del Partido Liberal que indujo a que le quitaran la vida a Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán era un tipo de la oligarquía, pero no se la llevaba con los traficantes de polvito blanco, y por eso lo dieron de baja. El Partido Liberal, y también el conservador, pero sobre todo el liberal, estaba infiltrado ya por el cartel de Medellín, desde 1974. Turbay Ayala, abuelo de Miguel Uribe Turbay, que ahora es candidato del Centro Democrático, Turbay Ayala,
era peor que este, porque también hacía parte del cartel de Medellín, pero era más sanguinario. O sea, este no era tan sanguinario con el pueblo, este de López Miquelsen. Turbay Ayala creó algo que se llama el Estatuto de Seguridad. Bueno, otro por ahí le puso Seguridad Democrática, pero años después, pero en esa época se llamaba el Estatuto de Seguridad, que era básicamente una forma de gobernar aliada con el imperialismo de Estados Unidos, la doctrina del Plan Lazo y del Plan Cóndor y la formación ideológica y militar de la Escuela de las Américas. Esa era la base de todas las dictaduras del Cono Sur, de la dictadura de Videla en Argentina, de Stroessner en Paraguay, de Pinochet en Chile. Entonces, Turbay Ayala fue el peor dictador de la época post-Frente Nacional. Es decir, Laureano Gómez había sido un dictador muy fuerte, que había sido simpatizante de Hitler. Y cuando Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial, ya se vuelve a favor de Estados Unidos, porque era un católico fanático y él decía que los soviéticos eran ateos y que por eso él se iba con los gringos, o sea, todo el que fuera enemigo de los soviéticos, él se iba con ellos. Pero desde la época de Laureano Gómez no había una dictadura tan brava como la de Turbay Ayala. Y adivinen a quién exilió Turbay Ayala. Saquen un billete de 50.000 y se van a dar cuenta. Y no fue a este. Este es el billete de 50.000 que ya está pasado de moda, porque ya vale más plata porque está escaso. Adivinen a quién exilió a Turbay Ayala. Al señor que sale en el billete de 50.000. Que ese sí lo tengo en el bolsillo, debería tenerlo aquí porque eso ya es colección. A Gabriel García Márquez, vea. Que sí se puede contar la historia de los billetes, ¿sí? Este es un escritor de literatura muy famoso, que seguramente ustedes lo leyeron o les obligaron a leerlo en el colegio. De pronto les obligaron a leerlo, pero no les contaron quién lo exilió y por qué se tuvo que ir del país, y por qué ganó el premio Nobel de Literatura estando en México, y por qué se sentía más mexicano que colombiano. Este era como lo que hoy día llaman un mamerto. ¿Qué es un mamerto? Alguien que tiene simpatía con ideas de izquierda, alguien que tiene admiración por el marxismo o por políticos cercanos al marxismo o a la llamada izquierda. Eso es lo que llaman un mamerto. Este señor fue tildado de guerrillero, pero él no era guerrillero, pero sí tenía simpatías con la Cuba de Fidel Castro y con el socialismo, con el marxismo. Sí tenía simpatía con ese modelo, pero no era un hombre alzado en armas, era un hombre de letras. Este fue uno de los exiliados de la dictadura de Turbay Ayala. Nunca volvió a Colombia a vivir. O sea, él se fue exiliado y gana el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y en la escuela nos adoctrinan y nos dicen, veas que tenemos un Premio Nobel de Literatura, pero no te cuentan la otra parte de la historia, que este Premio Nobel de Literatura fue exiliado por un dictador que era parte del cartel de Medellín. Que solo falta que lo saquen también en un billete a Turbay Ayala, en el billete de 200.000. Volvamos al Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad es lo mismo que se hizo en Estados Unidos en los 50, el macartismo. El macartismo es que todo aquel sospechoso de ser comunista hay que capturarlo, perseguirlo, darlo de baja, o mínimo exiliarlo, o meterlo preso. O sea, que eso se llama el macartismo, que los soviéticos también tienen su macartismo. Los soviéticos perseguían a cristianos y capitalistas y supuestos fascistas, o supuestos adeptos al imperio de Estados Unidos. O sea, los soviéticos en ese aspecto son igual de imperialistas a los gringos. Entonces, en Argentina y en Chile y en Paraguay veían a cualquiera con ideas diferentes al régimen y se lo llevaban de paseo en un helicóptero y lo tiraban al mar. Y el cuerpo nunca aparecía. Entonces ya decía, no, es que
ese crimen de lesa humanidad no se puede demostrar. En esa época no existía el Estatuto de Roma todavía, pero sí existía el derecho internacional humanitario ya sí había por lo menos unos derechos humanos. Entonces el premio para el que pensara diferente era montarlo en un helicóptero y tirarlo al mar. Eso es muy normal en las dictaduras. Aquí en Colombia también hacían eso, pero disimulaban, dizque porque había elecciones. O sea, lo que disimulaba la dictadura en Colombia era, no, es que Turbayayala ganó con votos, López Miquelsen ganó con votos, Turbayayala le robó a Rojas Pinilla, pero ganó con votos también, robó pero ganó con votos, algo así. No, pero es que ganó con votos. O sea, por eso es que tenemos una democracia, porque es que este presidente ganó con votos. Y para ellos era muy importante, o sea, tener fichas que pudieran transportar el negocio, que permitieran ese vínculo entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces Turbayayala nombró como director en la aeronáutica civil a un señor llamado Fernando Uribe Senior. Este señor era muy ético y a la mafia, a los carteles no les gusta la ética, solo les gusta la ética entre ellos, pero no les gusta a alguien que haga lo correcto y que les dañe el negocio. Este señor se puso a dárselas de ético porque él quizás ingenuamente creía que Turbayayala era muy bueno. Entonces no, mi querido presidente, usted me nombró en este cargo, pero mira, hay un montón de traficantes de polvito blanco que me están pidiendo licencias y yo no les voy a dar licencias. O sea, mi ética no me lo permite. Y entonces el Turbayayala le dijo, no, tranquilo, hágale, siga haciendo eso que así está muy bien. Lo mandaron a quebrar. Y adivinen quién lo reemplazó. Bueno, el mismo senador y alcalde que mencionan aquí. Matan a Fernando Uribe Senior porque no estaba dando licencias a los traficantes y ponen a este señor ahí. Y la oligarquía paisa y también la Colombia pues pusieron el grito en el cielo, como ahí fue pucha. Pusieron un muchacho de 28 años ahí. Se lo van a comer vivo. O sea, toda la élite y la prensa decía, uy, a este pobre muchacho se lo van a comer vivo. Porque si al anterior lo mataron, se lo van a comer vivo. 2 años largos en el cargo y ni un rasguñón. Este tipo es Superman. Este tipo es un extraterrestre. Tiene chalecos antibalas y no le entran las balas o qué. No, trabajaba para ellos. ¿Por qué el cártel de Medellín no lo mató? ¿Por qué Turbayayala no lo mató? Porque trabajaba, les dio más de 1000 licencias. ¿Cómo le iban a matar si estaba trabajando para ellos? Ahora, si se pone de ético, como Fernando Uribe Senior, también le dan de baja. Bueno, yo tampoco lo juzgo. O sea, mi papá trabaja con ellos. Mi papá, Alberto Uribe Sierra, trabaja con ellos. El que yo reemplacé lo mataron ellos. ¿A mí qué me toca hacer? Trabajar para ellos. O sea, es lógico, ¿sí o no? O sea, yo a veces pienso que los hijos de los traquetos a veces no tienen alternativa. O sea, no estoy justificando que el tipo haya hecho eso, pero el tipo creció en ese ambiente. Creció en el ambiente de caballos, de polvito blanco, de fiestas, de mujeres. Pero no se puede negar que el tipo era muy estudioso. Era abogado de aquí, de la Universidad de Antioquia. Y entonces por eso fue que el patriarca Ochoa lo vio como presidenciable y dijo, ese tipo es mafioso también, o viene de una familia mafiosa, pero es muy estudioso. Entonces por eso es presidenciable. O sea, el viejito Ochoa no se equivocó. El tipo llegó a la presidencia en el 2002. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un ministro llamado Rodrigo Lara Bonilla que descubrió todo esto. O sea, esta investigación no la sacó este periodista del Espectador, Fabio Castillo.
sino que hubo un ministro que era también liberal, que descubrió que en las haciendas de estos comerciantes y de estos politiqueros había avionetas del cartel de Medellín. Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que en la hacienda de los Uribe, hay aviones del cartel de Medellín? ¿Cómo así que les hace propaganda en Bogotá con Medellín sin tugurios? O sea, todo esto que ya sabía este periodista en 1987, ya Rodrigo Lara lo sabía desde el 83. El tipo era ministro de Justicia del nuevo gobierno, que era Belisario Betancur, que era un gobierno conservador y que de cierta manera era un gobierno no tan ligado al cartel de Medellín. Se da cuenta que este tipo trabaja para el cartel de Medellín y que les daba licencias. Entonces lo expulsó y apenas duró 3 meses como alcalde de Medellín. Dijo, Uribe Vélez es del cartel de Medellín, hay que sacarlo. Lo sacaron. Entonces Belisario estaba arriesgando el pellejo. Entonces Belisario hizo un proceso de paz con el M-19 y el M-19 dice que Belisario los traicionó, pero realmente no fue Belisario. Lo que pasa es que las fuerzas militares están infiltradas también, están infiltradas por mafiosos y por paramilitares. Las fuerzas militares están ya infiltradas. Entonces están matando a varios del M-19 que están haciendo la paz con Belisario Betancur. Pero el M-19 le echó la culpa a Belisario y dijo, vamos a hacerle un juicio político porque este man hizo la paz con nosotros en los acuerdos de la Uribe, los acuerdos de Casa Verde, y nos traicionó. Entonces se tomaron la Corte Suprema de Justicia y dijeron, vamos a justiciar aquí a Belisario. Otras versiones dicen que Belisario tuvo que traicionarlos, porque si no lo dan de baja también a él, porque ya tenían infiltradas las fuerzas militares. Un presidente con militares infiltrados lo tumban fácilmente. O sea, Belisario también estaba como, bueno, ¿qué hago? Me tocó traicionar al M-19, entonces los traicionó porque les tendió varias trampas, pero lo que mucha gente de pronto no consideraba era que estos hacendados ya habían armado su ejército privado desde 1980, que se llama el MAS. Era un escuadrón de la muerte y patrocinado por el cartel de Medellín, por hacendados, por clases empresariales, y sobre todo era un escuadrón que tenía como objetivo acabar con el M-19 y con todas las guerrillas, porque al ejército le estaba quedando grande las guerrillas, porque es que eran 4 guerrillas grandes, era el M-19, las FARC, el ELN y el EPL, eran 4 guerrillas. Entonces al ejército le estaba quedando como grande. Entonces, no, vamos a montar nuestro ejército privado, el MAS. Y ahí puso platica Pablo Escobar, puso platica Gacha, puso platica Leder, los Ochoa, los Uribe Vélez pusieron platica y ellos tenían su grupo de seguridad privada, su ejército privado. Y ese ejército privado está exterminando, o sea, no solamente está exterminando a los del M-19 y a los de la Unión Patriótica, sino a todos aquellos que ellos dijeran que era guerrillero o que tenían simpatía con ideas de izquierda. Están acabando con la población civil. Pero es porque ellos trajeron un israelí llamado Yair Klein en los 80. Y ese israelí Yair Klein les enseñó tácticas de exterminio. Y ahí fue cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia para hacerle un juicio a Belisario Betancur. Obviamente Belisario no iba a ir. Noemí Sanín, que era la ministra de las Comunicaciones, Noemí Sanín puso un partido de fútbol en televisión por primera vez, que era Millonarios contra Unión Magdalena, pero puso ese partido de fútbol porque el magistrado, el presidente de la Corte Suprema, les pidió el favor encarecidamente de que no se tomaran el palacio por la fuerza, a los militares, porque ellos quedarían era lógico que si los militares entraban por la fuerza, en el cruce de balas con el M-19 iban a matar los magistrados y toda la gente que trabaja en el Palacio de Justicia. Pero el general Plazas Vega entró por la fuerza, dizque a liberar
a liberar los magistrados y la gente que trabajaba en el Palacio de Justicia. En ese cruce de balas murieron personas de ambos bandos, pero lo más delicado fue que varios magistrados salieron con vida y luego terminaron desaparecidos. ¿Por qué? Primero se dijo que los había acabado el M-19, pero luego se dieron cuenta que las cámaras mostraban que habían salido con vida. Entonces, o sea, ¿por qué el ejército quería aprovechar eso? Y claramente hay tres argumentos de por qué hicieron eso. Uno, a ellos les convenía dañar totalmente la imagen del M-19, o sea, decir que los del M-19 eran los que habían acabado con la vida de los magistrados. Dos, quemar archivos que venían de la dictadura de Turbay Ayala, porque allá en la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio de Justicia, había archivos de todas las violaciones a derechos humanos que había habido en Colombia del 78 hasta el 85. Entonces, había que eliminar todo eso. Y tercero, también era importante para ellos justificar el fracaso de ese proceso de paz. Lo primero, les salió cierto tiempo, porque durante mucho tiempo la gente creyó que el M-19 había acabado con esos magistrados. De hecho, por lo todavía cree eso, y cabal. Pero realmente la historia y la investigación demostró que los civiles que perdieron la vida, entre ellos magistrados, fueron ejecutados por el mismo ejército. O sea, fueron falsos positivos. Y realmente hay cuerpos que todavía no han aparecido. Y por eso el Estado colombiano fue condenado por eso. Por la retoma, eso se llama la retoma. Lo que hizo la M-19 fue la toma. Y también sacaron otra versión, que esa sí la sacó fue alias Popeye, que Pablo Escobar le había dado $2 millones al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia. Pero esta versión no es tan creíble porque, a ver, Pablo Escobar tenía sicarios propios. O sea, si yo tengo sicarios propios, ¿para qué la pagaron a una guerrilla para que se tome el Palacio de Justicia? Una buena pregunta. La otra, Pablo Escobar financiaba a los MAS, que los MAS eran el escuadrón de la muerte que estaba exterminando a la M-19 y a la Unión Patriótica, que era un partido político civil, la Unión Patriótica. Entonces tampoco, o sea, Pablo Escobar estaba en los dos bandos. Aunque lo que sí es cierto es que Pablo Escobar tenía alguna simpatía ideológica con el M-19. Con algunos de sus jefes tenía alguna relación, como con Marino. Pero realmente, el único que ha dicho eso es alias Popeye, pero el tipo no lo sustentó en ningún recibo. O sea, cuando uno dice que alguien dio algo, uno mínimo debe presentar un recibo, como una consignación o un cheque, que en esa época se manejaba mucho el cheque. O sea, si alias Popeye hubiera presentado un cheque, uno diría, bueno, es que presentó un cheque, pero nada, puro verbo. Entonces, que no, que Pablo Escobar les dio $2 millones. Pero ellos, los del M-19 estaban ofendidos. O sea, ellos lo hicieron gratis, porque estaban ofendidos porque Belisario Betancur los había traicionado. El hecho es que el ministro de Justicia que descubrió todo eso, le echan la culpa a Pablo Escobar. Claro, Pablo Escobar también tomó la decisión, pero los que más querían acabar con el ministro de Justicia eran aquellos que posaban todavía de correctos, los del Partido Liberal, que posaban todavía de ser hombres de bien, porque Pablo Escobar ya estaba carteleado. Pablo Escobar se fue para Panamá, escapando de la justicia. Es que mire, Pablo Escobar era parlamentario. O sea, un día era parlamentario y le quitaron la vida al ministro de Justicia, Rodrigo Lara, y el otro día era prófugo de la justicia y ahí sí decían que era traficante de polvito blanco. O sea, de un día para otro, no, es que hace rato sabíamos que Pablo Escobar era eso, pero apenas empezaron a decirle así cuando ya el tipo se fue de frente y terminó por allá en Panamá con el dictador Noriega. Y así es como funciona esto. O sea, ¿por qué quería contarles esto? Porque la historia de Colombia está toda conectada. Obviamente no es una causalidad,
no es algo predeterminado, pero unos hechos sí influyen en otros. Por ejemplo, la dependencia por Estados Unidos es algo que viene de la pérdida de Panamá sobre todo. Estados Unidos indemnizó a Colombia por la pérdida de Panamá, pero puso unas condiciones. Y esas condiciones, de cierta manera, todavía se cumplen. Condiciones como permitir la entrada de multinacionales que tuvieron que ver con el conflicto armado. Por ejemplo, la United Fruit Company fue el autor intelectual de las bananeras, de uno de los mayores genocidios de la historia de Colombia. Las bananeras en 1928. Chiquita Brahms, que es el reemplazo de la United Fruit Company, Chiquita Brahms financió los grupos paramilitares. Entonces, las multinacionales gringas también financiaron la sangre. Y ahí es donde se nota realmente cuál es la verdadera independencia de Colombia. Las bases militares también. Si un país tiene bases militares gringas, ¿por qué en Colombia, que es un territorio supuestamente soberano según la Constitución, porque hay bases militares gringas? O sea, hay muchas cosas que uno debe preguntarse, más allá de la posición política o ideológica que uno tenga. Otra cosa, la doctrina militar. La doctrina militar es totalmente afín a Estados Unidos. Y ahí están todos los planes que ya les he mencionado. El plan Lazo, el plan Cóndor, el plan Colombia. Todos basados en la doctrina que se enseñaba en Panamá en la Escuela de las Américas, acabándose ya la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento, Estados Unidos sigue manejando gran parte de Colombia. Por ejemplo, recuerden ustedes el escándalo de Pegasus, un escándalo del año pasado. ¿Cuándo se calmó el escándalo? Cuando Estados Unidos dijo, yo puse la plata. Eso demostró que Colombia no tiene soberanía. O sea, fue escandaloso y espionaje, pero apenas ellos dijeron, nosotros pusimos la plata. Ahí se acabó ya la discusión. Por ejemplo, Petro se ha revelado en unas cosas contra Estados Unidos, pero en otras no. Por ejemplo, Petro ha dicho, yo soy neutral en la guerra en Ucrania. Lo que pasa contra el pueblo palestino es un genocidio. La política antidrogas de Estados Unidos es un fracaso. No voy a permitir que me manden inmigrantes encadenados. O sea, Petro se revela en unas cosas, pero en otras no. Por ejemplo, Petro no se revela a los bancos mundiales, al Fondo Monetario Internacional. Petro no se revela ante la OCDE. No se enfrenta de tú a tú con el imperio de Estados Unidos. De pronto sí con el presidente Donald Trump tiene sus choques en X, en redes sociales. Pero es porque Petro sabe que con el imperio no se juega. El imperio te puede tumbar fácilmente. Han tumbado presidentes en Panamá, en Ecuador, en Ucrania. El conflicto en Ucrania lo empezó Estados Unidos. Ahora se venden como los salvadores. Es que esa es la clave del imperialismo. Yo creo la guerra, vendo las armas, financio y después me vendo yo como el salvador. O sea, en este momento Donald Trump se está vendiendo como el salvador. No, yo soy el que estoy pacificando esto aquí, porque le estoy quitando el respaldo económico a Ucrania. Entonces yo soy el salvador. Cuando ellos en el 2013 fueron los que empezaron el Euromaidán, que el Euromaidán fue un golpe de Estado y ahí nacen los regímenes nacionalistas ucranianos. Y Rusia se metió hace 3 años, pero quieren echarle toda la culpa a Rusia. Rusia se metió hace 3 años porque ya estaban exterminando los rusos parlantes en el Donbass. Es que hace la prensa occidental. Te cuenta todo como si Rusia fuera el que hubiese empezado el conflicto hace 3 años. O sea, te cuentan todo y borran de YouTube los canales rusos. Ustedes han visto que eso es lo que hacen. Por eso repito, la historia la cuentan los ganadores. Ellos cuentan la historia para hacer ver a los rusos como los malos, y los rusos también hacen lo mismo. Los rusos también cuentan la historia a favor de ellos. Ellos dicen, no,
Esto no es una invasión, es una operación militar especial. Cuando Estados Unidos se metió a Afganistán, a Irak y a Libia, no estamos invadiendo, estamos haciendo una misión humanitaria. En Irak le quitaron la vida a 1 millón de personas en la invasión gringa, pero ellos decían que en Irak estaban haciendo una misión humanitaria. Y la prensa gringa y la prensa proestadounidense toda titulaba a favor de Estados Unidos. Llegó Estados Unidos a su misión humanitaria. Si es Rusia, invadió Rusia, pero como es Estados Unidos, hemos llegado a una misión humanitaria, una operación militar especial. Hemos llegado con la libertad y con la democracia. Somos los salvadores. Y de cierta manera, varios criminales de guerra están impunes porque han estado acordes a Estados Unidos. Hay un piloto que se llama Jorge Mauricio Herrera Bernal. Él transportó a varios comerciantes de la nieve, del polvito blanco. Los transportó varios años. El papá de él también era piloto. Él transportó al clan Cifuentes Villa, emparentado con Uribe por Ana María y por Dolly. O sea, Dolly era la cuñada de Uribe, la hermana del fallecido Jaime Alberto Uribe Vélez. Entonces, él transportaba a el clan Cifuentes Villa, totalmente vinculado con el cartel de Sinaloa. Y él se volvió testigo de la DEA, informante de la DEA. Y él se dio cuenta de varias cosas que la prensa aquí no te va a contar. Por ejemplo, la captura a alias Otoniel fue una farsa. Cuando estaba el títere Iván Duque Márquez de presidente. O sea, eso fue, la captura a alias Otoniel fue una farsa. Porque ya desde el 2015 Otoniel había hecho unos pactos con la DEA. La economía estadounidense está en crisis. Y sobre todo porque ellos consumen mucho petróleo. Y llevan un modus vivendi muy consumista. ¿Ustedes saben qué me dice a mí el piloto? Ellos se están quedando con el polvito blanco, los de la DEA. Y por eso están dando la impunidad a varios mafiosos, como los del clan Otero. También lo hicieron con el clan Cifuentes Villa. Y lo hicieron con el mismo Álvaro Uribe. O sea, ellos saben que Uribe hizo parte del cartel de Medellín. Pero Uribe es una ficha muy importante para ellos, entonces ellos no tocan a Uribe. Por eso a Uribe no lo están investigando por narcotráfico ni por crímenes de lesa humanidad. Pues lo están investigando en Argentina, pero porque unas víctimas denunciaron allá. Pero a Uribe lo están investigando y lo están procesando y acusando de 3 delitos menores. 3 delitos que él cometió para tapar delitos del pasado. Información de grupos de AUC y masacres, otras cosas más. Pero como hay una crisis económica muy grave en Estados Unidos, entonces lo que están haciendo ellos es quedarse con el polvito blanco en la DEA y venderlo ellos. O sea, la DEA ya se volvió un cartel de mafia también. Y por eso, él me contó la historia de un agente que se llama Paul Cohen. Y él me mandó pues todos los documentos. Los documentos de inteligencia, yo los tengo ahí, o sea, que lo acreditan a él como un testigo de la DEA. Entonces, es una fuente muy confiable. Y él me dice, la fiscalía colombiana está permeada por la DEA. Por eso no han reabierto el escándalo de la ñeñe política, el escándalo que le dio la presidencia a Iván Duque, con patrocinios del ñeñe Hernández. O sea, ¿por qué la fiscal Luz Adriana no abre la ñeñe política? Porque le dieron la orden desde Estados Unidos. Porque si caen los de la ñeñe política, no solamente Iván Duque y Barbosa, sino todos los otros de esos clanes del Caribe colombiano, si caen todos esos, también caen unos agentes de la DEA, como Paul Cohen. Y Paul Cohen tiene un padre que es juez, y ese juez le hizo unos falsos positivos a los hijos de él. O sea, literalmente le quitaron los hijos al piloto, y el piloto se terminó volando, y en este momento está clandestino. Y si lo encuentran, le quitan la vida. Entonces, eso es bastante delicado porque
La DEA es un cartel peligrosísimo. Ya todo está infiltrado. Entonces, la gente no, que es que la fiscalía no sirve porque es que no han reabierto la ñeñe política, que es que el uribismo tiene comprada la fiscalía, no es ni siquiera el uribismo. O sea, la DEA es la que dice, no me toquen esto no me lo reabran, esto sí, esto no. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿dónde está la independencia? Si están controlando la economía, están controlando de cierta manera la política y están controlando el poder judicial. ¿Dónde está la independencia que nos dio Bolívar y Santander? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no la veo. Y un gobierno que se meta con ellos, lo tumban. Petro se mete con el uribismo, pero Petro no se mete con la DEA. Y donde Petro se meta con la DEA, lo tumban. ¿Sabe qué me dice a mí el piloto? Todo ese polvito blanco que incautan, todo eso se lo vuelven a entregar a la DEA. Y la DEA lo vende. O sea, que incautaron yo no sé cuántas toneladas. ¡Ay, tan bueno! Pero la DEA se queda otra vez con eso. Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene la lucha antidrogas? ¿Y por qué no legalizan eso? Porque es un negociazo. No les conviene legalizar eso. Entonces, por eso les digo yo que estas investigaciones hay que leerlas entre líneas. Este periodista la tenía clara. Este periodista nunca pudo dar cara, se tuvo que ir, o sea, este libro le costó el exilio. Porque mire toda la gente que estaba denunciando aquí. Y ahí es cuando digo yo que o contamos la historia que les conviene a ellos, o contamos la historia de las víctimas, porque este periodista es una víctima de ellos. Si yo me tengo que ir de mi país porque me van a quitar la vida por escribir un libro basado en documentos, este periodista sí presenta documentos, presenta organigramas, presenta investigación. Este no es Vicky Dávila, este es un periodista de verdad, independiente. Pero no puede dar cara y tuvo que irse al exilio. Ya va para 40 años exiliado. Casi nadie le conoce la cara. Porque este periodista escribió este libro que denunció muchos personajes y muchos vínculos que para la época de pronto no se conocían. Para ejemplo de ello, pues, lo que leí yo de la página 72 y de la página 76. Esas dos páginas le costaron el exilio, la página 72 y la página 70, porque Pablo Escobar ya está muerto, Gonzalo Rodríguez Gacha ya está muerto, los Ochoa son monstruos desdentados, Carlos Leder también. El único capo del cartel de Medellín vigente es el jefe del Centro Democrático, el único capo del cartel de Medellín que está todavía con poder político y con poder judicial y con poder económico. Por eso es todo un reto, ¿no? Y es un milagro, o sea, es un milagro que un personaje eso esté en juicio. ¿Ustedes creen que llevaron a Laureano Gómez a juicio por quitarle la vida a miles de liberales? ¿O ustedes creen que llevaron a juicio a Miguel Abadía Méndez por el tema de las bananeras con la complicidad de United Fruit Company? ¿O ustedes creen que llevaron a juicio a la abuela de Paloma Valencia, que era un sanguinario también, Guillermo León Valencia? ¿O al dictador de Misael Pastrana? ¿O al dictador de Turbay Ayala? Ninguno estuvo en juicio, ni siquiera en juicio político. Porque al menos Santander estuvo en un juicio político porque lo acusaron de querer quitarle la vida a Bolívar, lo cual fue injusto, que realmente fue más una teoría conspirativa. A Rojas Pinilla lo llevaron a juicio porque se rebeló a las élites, un dictador que se quería rebelar a las élites. Samper lo iban a llevar a juicio porque lo montó el cartel de Cali. Esa es la otra. Tumban el cartel de Medellín, pero nace la oficina de Envigado. Se fortalece el cartel de Cali. El cartel de Cali patrocina al presidente que gana la elección. Y los paramilitares se toman el país y se toman la Casa de Nariño. Los paramilitares no solamente se tomaron la Casa de Nariño y el DAS, se tomaron la Fiscalía, se tomaron la Procuraduría,
se tomaron el Congreso y se tomaron los medios de comunicación. Ustedes saben quién patrocinaba a RCN, los paramilitares. Carlos Castaño. Carlos Castaño le daba dólares a Claudia Gurizati, la directora de RCN, a Vicky Dávila, les daba plata para que le lavaran la cara. Por eso mucha gente creía que Carlos Castaño era un héroe de la patria. Incluso todavía hay gente que dice que reviva a Carlos Castaño para que mate a estos mamertos. RCN patrocinado por los paramilitares. El DAS, que era un departamento administrativo de seguridad del Estado, no era poder judicial, chuzaba a magistrados, a periodistas, a defensores de derechos humanos. Y lo peor de todo, las ejecuciones extrajudiciales, que el piloto también me dio su versión de los hechos. Los medios de comunicación han vendido las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos y la Operación Orión como algo válido, como algo legal. Los falsos positivos como errores, como simples errores de unos militares. Y la Operación Orión como algo legal. La Operación Orión fue totalmente irregular. Por ejemplo, ¿qué hacía alias El Gomelo, que era un paramilitar que estaba encapuchado, rodeado de policías y de militares y de fiscales, señalando así? Entonces, llegaba alias El Gomelo y otros 6 paramilitares más, allá en la Comuna 13 de Medellín. Este es miliciano de la guerrilla de las FARC o del ELN. Este es miliciano. Esta es la novia del miliciano. Este taxista transportó unos milicianos. Este vendedor, este comerciante, les vendió unos milicianos. ¿Por qué creen ustedes que están borrando murales en Medellín, en Envigado, en Colombia? ¿Por qué están borrando murales? Porque no les conviene que la gente joven conozca eso. Ah, es que son murales petristas. ¿Petristas? Bueno, los que yo he visto que pintan eso, obviamente hay de todo, pero hay unos que le dicen a uno, hermano, yo ni siquiera voto por Petro, porque yo no creo en el sistema electoral, yo soy anarquista, yo no voto por Petro, sino que yo perdí un hermano o una madre en la Comuna 13 y por eso estoy pintando este mural. Petrista sería como, bueno, la cara de Petro y Petro es un salvador y aquí el logo del pacto histórico y voté tal en el tarjetón. Eso sería algo petrista, como una campaña política publicitaria a favor del pacto histórico. Eso sería algo, entre comillas, petrista. Pero yo no estoy viendo nada de Petro. Yo veo es unas señoras que están buscando a sus hijos hace más de 20 años y que un periodista de Blue Radio llamado Néstor Morales les dijo que ellas mismas los habían tirado allá. Que otro alcalde y otro concejal están mandando a borrar los murales de ellas. Que van hasta otras ciudades a borrar los murales. O sea, siendo concejales de Medellín, se van para Manizales a borrar murales de víctimas. Murales petristas. En el 2012 existía el petrismo. Sí existía Petro. Y era un congresista que estaba denunciando la parapolítica y los falsos positivos. O sea, en el 2012 existía Petro. Pero Petro no tenía muchos seguidores. Sí tenía seguidores que lo habían montado como representante de la Cámara y como senador. Sí tenía votantes. Pero no existía todavía algo como el petrismo hace 22 años. Entonces, ¿por qué dicen que esos murales son petristas? Y uno habla con estos grafiteros, con estos muralistas y con los que hacen las ollas comunitarias, los que cantan las canciones, y tampoco quieren a Petro. Dicen, no me gusta el gobierno de Petro, o yo no voté por Petro, o yo no voto por nadie. Pero la excusa es que hay que borrarlos porque son murales de propaganda petrista. Pero realmente los que están borrando los murales son los que están buscando votos y que ya tienen 5 precandidatos presidenciales con el Centro Democrático. Ellos sí son los que están buscando votos con eso. Porque es que a ellos les quita votos eso. Esos murales no le dan votos a Petro, ni al pacto histórico. Le quitan votos a ellos, a los de la Operación Orión, a los de los falsos positivos, a los de la parapolítica, a los de las chuzadas del DAS, a los de Gidis Política, a los de agroingreso robo seguro, a los de Reficar. Es a ellos, el hecho que ellos pierdan votos no quiere decir que se los van a dar a otro, no necesariamente, aunque puede pasar. Entonces, o sea, teniendo en cuenta esto, ¿qué programa podemos estudiar?
O sea, podemos estudiar 7 cositas nada más en el programa del curso, porque yo pienso que todo esto se conecta de alguna manera. El primer problema realmente es quién cuenta la historia y para qué la cuenta. Esas serían las dos principales preguntas en el problema. Y el objetivo es comprender qué intereses hay en las diferentes formas de contar la historia. Desarrollar un pensamiento crítico de la historia, porque obviamente, ¿usted cómo desarrolla el pensamiento crítico de la historia? Tiene que conocer todas las versiones, incluyendo las versiones en las que usted no cree. Por eso hay que leer todo tipo de libros, claramente. Hay que leer la historia de los que pintan los murales, pero también hay que leer la historia de los que borran los murales. ¿Y por qué los están borrando? ¿Y por qué están diciendo que eso solamente lo hacen con proselitismo electoral, cuando esto va mucho más allá de lo electoral? Entonces, ¿qué contenido les propongo yo? Yo les propongo que estudiemos aquellos puentes de conexión entre el pasado y presente. Hay un historiador que se llama Jacques Le Goff, que él habla de la dialéctica pasado-presente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Es una dialéctica constante, porque miren, hablamos de unos billetes, hablamos de Bolívar, de Santander, hablamos de la guerra de los 1000 días o de la pérdida de Panamá, del imperialismo estadounidense, pero lo conectamos con el presente y con la historia reciente, porque lo conectamos con López Miquelsen, billete de 20.000, con Carlos Lleras, billete de 100.000, con Gabriel García Márquez, billete de 50.000. Lo que hicimos fue conectar la historia a través de los billetes y tratar de aplicar una dialéctica pasado-presente. Entonces, vamos a estudiar una conexión entre 3 momentos. Un primer momento que lo vamos a llamar la falsa independencia. Esa es la tesis que vamos a tratar de comprobar. De que la independencia, hoy les di los primeros argumentos, pero tengo más argumentos de por qué la independencia, cuando, por ejemplo, pasó el 8M, ¿cuándo se logró el voto femenino? Después de la dictadura de Rojas Pinilla, y gracias a la hija de Rojas Pinilla. El voto femenino no lo dio Simón Bolívar de Santander. ¿Por qué? Porque el voto femenino no se consiguió, si era una república, porque el voto femenino no se consiguió desde 1821, en la Carta Magna de Villarrosario de Cúcuta. ¿Por qué se tardaron más de 100 años para las mujeres ganar la ciudadanía, derecho a la educación y derecho al voto? ¿Por qué? Porque era una republiqueta. Entonces, a través de los billetes, a través de gran cantidad de fuentes, vamos a contar la historia. Y por eso aquí tenemos 3 metodologías. Una, la dialéctica, que obviamente es siempre tesis, antítesis y síntesis. Otra, la heurística, que es la búsqueda particular que ustedes tienen. Porque todos somos seres históricos o histéricos, o las dos cosas. Somos seres históricos porque somos producto de la historia. Así seamos disque apolíticos, la historia de alguna manera nos toca. Y vamos a trabajar una metodología que no sea tan magistral, sino que sea más interactiva. Entonces vamos a trabajar con videos, documentos, documentales, caricaturas. O sea, vamos a contar la historia de la caricatura, desde los billetes como hoy. Hoy hicimos una introducción al curso con puros billetes. ¿Cuántos billetes utilicé hoy? Utilicé el billete de Santander, de Bolívar, el billete de Córdoba, el billete de Carlos Lleras, de López Miquelsen y de Gabriel García Márquez. O sea, hoy les conté un resumen de nuestra historia desde 6 billetes. Eso es lo que se llama pensar la historia. Algo que solamente sirve para comprar cosas o para coleccionar, en este caso nos sirvió como elemento didáctico. Formas de aprendizaje, pues la idea es que haya una combinación entre lo individual y lo colectivo, o sea, que ustedes también investiguen por su cuenta. O sea, no me crean,
Porque esa otra falacia que no, que es que el profesor dijo esto y por eso es verdad. No, el profesor también se equivoca. El profesor también tiene una posición política. Ay, no, es que yo soy un profesor apolítico, falso. Cuando usted dice que es apolítico, está siendo político y a la vez falso. O sea, todos los profesores tenemos una posición política, que la ocultemos o que no los profesores sean más visibles, todos tenemos una posición política. La posición política mía es que yo estoy a favor de las víctimas. Ah, que este profesor no es imparcial, no es neutral. Claro que no soy imparcial. Porque ser imparcial es no estar de ningún lado. Yo estoy del lado de las víctimas. No me importa que sean víctimas del paramilitarismo, de las guerrillas o del terrorismo de Estado. Yo estoy a favor de las víctimas. Un profesor imparcial no está del lado de nadie porque es imparcial. Es igual de indiferente con los victimarios y con las víctimas. Y ser imparcial en una dictadura es estar a favor de cierta manera del dictador. El que era imparcial en la dictadura de Pinochet estaba a favor de Pinochet, o en la dictadura de Videla estaba a favor de Videla. O el que es imparcial ante Hitler no comprende el dolor del pueblo judío. O el que es imparcial en lo que está pasando entre Palestina e Israel no está siendo consecuente con las víctimas. Y no se está dando cuenta que realmente no es una guerra, sino un exterminio. Entonces, hay muchas cosas ahí para debatir. Y por último, los recursos y la evaluación. Lo bueno es que tenemos muchos recursos, porque, o sea, no somos testigos presenciales de los hechos. Y si ustedes analizan con cabeza fría, no somos testigos presenciales de casi nada. O sea, casi todo lo que sabemos de la realidad es porque nos lo cuentan, o porque otra persona lo vivió. Pero eso no significa que seamos chismosos. Para eso tenemos un método para comprobar lo que realmente pasó. A mí un billete no me dice nada, pero sí me dice el que aquí estén estos personajes en los billetes. ¿Por qué no está López Pumarejo, que fue mejor presidente que su hijo López Miquelsen? ¿Por qué no está Juan José Nieto Gil, el primer presidente afro que tuvimos? ¿Por qué no está aquí Carlos R. Restrepo, que fue un presidente que no fue dictador? ¿Por qué está López Miquelsen, que fue un ladrón y un delincuente al servicio del cartel de Medellín, del naciente cartel de Medellín? ¿Por qué está Carlos Llenas, que le robó la presidencia a otro para dársela a Misael Pastrana? Se la robó a Gustavo Rojas Pinilla para dársela a Misael Pastrana. ¿Por qué están aquí estos tipos y no otros? Eso ya de entrada nos permite tener recursos variados para sacar hipótesis. Y vamos a hacer un ejercicio muy sano, sin fanatismo, intentando ser críticos. El ejercicio sano es que todo hecho que analicemos, vamos a mostrar las dos caras de la moneda. Por ejemplo, así como hoy hablamos de esta cara, por ejemplo, de Álvaro Uribe, que es una cara que de pronto no lo deja bien parado, también vamos a mostrar cómo el uribismo cuenta la historia, o sea, cómo ellos tratan de limpiar esto. No solamente es borrando murales, ellos tienen muchas formas de tratar de limpiar esto. José Obdulio Gaviria, el historiador, filósofo, abogado, que era primo de Pablo Escobar, él es uno de los historiadores que trata de limpiar a Uribe, y por el derecho de limpiarse él. Entonces también hay que escuchar lo que dice José Obdulio de esta misma época. Y ahí es donde ustedes toman su reflexión. O sea, yo no puedo imponerles a ustedes una visión de la historia, porque eso sería dogmático, arbitrario. Yo no puedo decirles, esta es la historia verdadera, no. Yo creo más en esta historia que en otras, porque ese periodista me genera más confianza que otros. Hay historiadores que me generan más confianza que otros, pero ustedes no tienen por qué creer o pensar lo mismo que yo. Ustedes tienen que buscar la verdad por ustedes mismos. Yo, como docente, les muestro varios caminos. Hoy les mostré uno, luego les muestro otro, y después otro. Y ustedes mismos son los que dicen, ven, a mí me gusta más esta versión de la historia, o me gusta mejor esta otra, o me gusta esto de esta y esto de aquella. O sea, ustedes son seres autónomos, librepensantes, y como tal, ustedes no tienen por qué pensar igual que el docente, y mucho menos en humanidades, ¿sí o no? Bueno, y la evaluación, y con esto quiero terminar. La evaluación, como lo he dicho en otras materias, es un problema político.
Hay un texto muy bonito que yo leí cuando era estudiante, la evaluación como problema político. Es un problema político porque implica poder. O sea, el hecho de ponerle un número a otra persona de 0 a 5, y ojo, que es político de lado y lado, porque ustedes también me pueden poner a mí un número. Ustedes también me califican a mí de 0 a 5, porque hay algo que se llama calificación a docentes, que eso lo hacen por allá como en el tercer mes. O sea que no es solamente que yo les califique a ustedes de 0 a 5, ustedes también me califican a mí de 0 a 5. Y eso también lo miran los que me contratan a mí, de cuál es el nivel de satisfacción que ustedes tienen con el docente. Por eso para mí es importante dejar una buena imagen. Y como la evaluación es un problema político, hay que resolverlo políticamente. ¿Y cómo se resuelve la política? Con asamblea. Entonces yo les digo, esta es mi propuesta. Y ustedes me dicen si están de acuerdo o no, y lo podemos discutir. Y votamos varias propuestas y con eso terminamos por hoy. Vean, el curso tiene 3 unidades. Una en donde conectamos el siglo XIX con el XX y el XXI. O sea, la primera unidad, vamos a conectar a Simón Bolívar, a Santander con la actualidad. Esa sería la primera unidad, conectar el siglo XIX y las guerras civiles con la actualidad. La segunda unidad es el siglo XX, que ahí vamos a dedicar más tiempo, porque el siglo XX, desde el siglo XX tenemos más información. No sé si más conocimiento, pero sí más información. Y la última unidad sería la historia reciente, que sería del 2000 para acá. Entonces, o sea, esas son las 3 unidades. Pero todas tienen algo en común, o sea que siempre vamos a conectar lo que pasó, como hicimos hoy, que hoy hablamos del siglo XIX, porque hablamos de la conspiración septembrina, de la Navidad Negra en Pasto, hablamos también de las peleas y de la dictadura de Simón Bolívar. De pronto de la pelea con Santander no hablamos mucho, pero si hablamos de la dictadura de Simón Bolívar y del tema del Imperio Británico, pero conectamos con el presente. Pero conectamos con el presente actual y con la historia reciente, porque conectamos con López Miquelsen, con el Frente Nacional, con el nacimiento de grupos ilegales y conectamos un poco con la actualidad, de por qué un tipo como Álvaro Uribe, siendo tan poderoso, está en juicio. O sea, yo todavía no lo creo. Yo creí que a Uribe nunca lo iban a llevar a un juicio penal, o sea, sinceramente. Porque uno no debe pensar con el corazón, sino tratar de pensar con la razón. No dejarse llevar tanto de las emociones. Yo creí que a Uribe nunca le iban a llevar a esa instancia. Por eso, cuando a Uribe lo llevan el 9 de abril a juicio, yo no lo podía creer. Yo decía, justo el día de las víctimas lo llevan a juicio. Y un fiscal que puso Barbosa, que Barbosa era títere del uribismo, era puesto por Iván Duque, y a su vez Iván Duque era títere de Uribe. O sea, es muy loco porque miren, a Barbosa lo pusieron ahí para que salvara a Uribe de la cárcel. O sea, la principal función de Barbosa, y falsificaron transcripciones de la corte, pusieron fiscales títeres, pero con el quinto fiscal se equivocaron. Pero el man tomó la decisión cuando ya había una nueva fiscal. O sea, la nueva fiscal no puede tocar a la DEA, pero sí puede tocar a Uribe. Entonces yo me di cuenta que Uribe no era tan poderoso como yo creía. Yo creí que Villarreal iba a pedir la tercera preclusión, y no, lo llevó a juicio. Entonces Uribe dijo que es que porque Villarreal era ficha de Montealegre, y Montealegre es víctima de Uribe, y a Montealegre lo puso Santos. Entonces Uribe sacó esa teoría. Pero yo hasta la hora que no sé por qué Villarreal lo metió en juicio. Pero bueno, algún día lo vamos estudiando cuando lleguemos a esa época. Entonces, esas son preguntas que son del presente, pero que hay que irse al pasado. Por ejemplo, ¿por qué Montealegre y Perdomo se volvieron enemigos de Uribe? ¿Por qué Santos era títere de Uribe y se volvió enemigo de Uribe? O sea, hay que preguntarse esas cosas. Solo eso hizo que Uribe llegara a juicio. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? Yo saco una nota al finalizar cada mes, pero sin contar este primer mes. Es decir, yo voy a sacar una nota
supongamos del 33% el mes entrante, es decir, en abril. En abril, en la última semana de abril, saco la primera nota. En la última de mayo saco la segunda. Y ya en la segunda de junio saco la tercera. ¿Y yo cómo saco las notas? Yo miro mucho la actitud. ¿Y cómo se mide la actitud? Asistencia y participación en clase. O sea, no hay otra forma. No hay otra forma de medir la actitud. Yo no conozco a las personas aquí presentes, más allá de que algunos ya vieron clase conmigo, pero no les conozco muy bien. También, como el método es dialéctico, entonces la idea es hacer un debate por allá, cuando ya tengamos más herramientas, en mayo. La última semana de mayo hacemos un debate. Como hay gente tan tímida, vamos a hacer el debate también en redes sociales y en WhatsApp. O sea, el que quiera hacer el debate aquí, lo hace aquí. Pero el que quiera hacerlo por redes sociales, lo hace por redes sociales, porque yo sé que hay gente muy tímida. Entonces, de ese debate saco la segunda nota. Y la última nota se la van a poner ustedes mismos, pero obviamente con la supervisión mía. Profe, me merezco 5. Ah, sí te lo mereces porque viniste a todas las clases, participaste así fuera por WhatsApp, o participaste aquí. O yo, profe, yo me merezco un 3. No, usted se merece un 5 porque me parece que te estás dando muy duro. O alguien que nunca vino, profe, me merezco 5. No, te mereces un 3 porque nunca viniste. ¿Sí? Y para mí 3 significa 0, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿cierto? Entonces ya eso se llama negociar, eso se llama coevaluación. Que para mí también es una heteroevaluación, porque es una evaluación entre diferentes. Porque ustedes piensan muy diferente a mí. Y estamos en roles muy distintos, pero la última nota sería más de negociar. La segunda, de debatir. Y la primera, simplemente de asistir y ya, y de compartir algunas ideas. Eso es todo. Entonces yo le pongo 33, 33, 34%. Ese es mi pacto pedagógico, que sería un pacto político. ¿Y qué piensan de esta forma de evaluar? ¿Están de acuerdo? Hablen ahora o callen para siempre, o callen hasta dentro de 4 meses. ¿Les gusta esta forma de evaluar o no? Está buena, es relajadita. Porque es que mire, seamos sensatos. Las últimas 2 semanas ustedes no tienen cabeza para nada. O sea, estamos hablando de junio. O sea, en junio son los finales, ¿cierto? Ustedes no tienen cabeza para nada. Esta materia es de relleno, pero llamémosla de forma más bonita para que no le demos tan dura. Es una materia complementaria, electiva. Entonces ustedes están concentrados en materias que son muy delicadas, en donde ustedes pueden sacar un 3 y puede ser hasta buena nota. O sea, si ustedes sacan un 3 aquí, es muy mala nota. Pero en las materias más duras, ustedes sacan un 3 y ustedes, uy, la gané en 3. 2,95. Imagínense. Entonces, o sea, si ustedes no aprovechan estas materias para subir promedio, están llevados del berraco, porque estas materias son para que ustedes suban promedio, o sea, siendo sensatos. Entonces, ¿qué les digo yo? Que para que ustedes no se torturen mucho, pues la última semana vamos a negociar la nota con coevaluación. En mayo hacemos un debate. Obviamente en mayo todavía no están tan cargados, porque todavía están, sí están en parciales, pero no todavía en finales. En mayo es más de parciales que de finales. Entonces en mayo hacemos un debate bien sabroso, por aquí, por WhatsApp, y ya en este mes de abril, yo ya empecé a evaluar hoy, no a calificar, sino a evaluar, porque yo aquí en este celular mío, yo anoté. Yo por eso, que este faltó. Para mí eso es importante. ¿Por qué faltó? O sea, hubo unos cuantos que faltaron. Y obviamente ahí llega un compañero, ahorita lo anoto. Entonces, yo ya sé quiénes desde la primera clase están viniendo. Y todo eso lo tengo yo en cuenta en abril para sacar la primera nota. Digo, nunca faltó. O sea, nunca faltó, participó en clase. ¿Cómo le va a poner a este man 4 o 4,5? Este man se merece un 5 porque nunca faltó. O sea, tuvo una actitud muy buena. Prestó atención en clase. Fue respetuoso para argumentar. Entonces, o sea, ¿yo cómo voy a poner a este man 4,5? O a esta mujer 4,5 si argumentó tan bien? Entonces firmamos el pacto pedagógico. Listo, de una.